¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Son ahora mismo las 8:30 aquí en Canarias. El archipiélago al completo va a entrar en fase 1 este próximo lunes. En La Gomera, en La Graciosa y en El Hierro ya saben lo que esto supone. Esta noche les vamos a contar los detalles de lo que pueden hacer en esta nueva fase de esta desescalada. Reuniones de hasta 10 personas o tomarnos algo en una terraza o también pedir comida en un restaurante. Madrid, Miguel Vega. Sí, Canarias al completo cambia de fase porque la evolución de los datos en las últimas semanas ha sido muy buena. Fernando Simón asegura que tras un periodo de alta incidencia, el archipiélago lleva varias semanas con pocos casos. Esto está generando que la capacidad asistencial sea alta y las islas puedan afrontar con solvencia un posible nuevo rebrote. También el Ministerio reconoce el alto nivel de diagnóstico con el que se cuenta el sistema sanitario en el archipiélago y la singularidad de ser territorios aislados en esta ocasión ha beneficiado a Canarias. La evolución de la epidemia en las Islas Canarias, en la mayor parte de sus islas, no en todas, ha sido espectacular. Son los territorios en los que ha habido menos discusión por el nivel de cumplimiento de prácticamente todos los indicadores. Enseguida le preguntamos sobre esta fase 1 al portavoz del Gobierno y consejero de Sanidad, Julio Pérez, que lo tendremos en directo en unos minutos. A esta noticia han contribuido datos que se mantienen relativamente estables en los últimos días. Carmelo Martínez. Así es, Paco Luis, pocas variaciones. De ayer a hoy hay que lamentar un fallecimiento en Lanzarote, elevando la cifra total a 149 los fallecidos que se han producido en Canarias por COVID-19. También hay más altas hospitalarias. De ayer a hoy, 20 más, situando la cifra total en 1.341 y hay 10 positivos más. Con estos datos, Canarias pasa a la fase 1. Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Un anuncio que no ha sorprendido al consejero de Sanidad, Julio Pérez, que considera que las islas están preparadas para seguir avanzando en esta fase de la desescalada. Con el consejero hablamos enseguida. En fase 1 se permite, entre otras cosas, la apertura parcial de los hoteles urbanos que se están preparando ya para esta nueva fase. Los clientes serán reconocidos con un termómetro y los espacios comunes seguirán cerrados. Comercio informa a los negocios de las medidas preventivas y de seguridad en esta nueva fase. En un único espacio online se concentra toda la información de interés para todo el sector, especialmente los negocios minoristas, las pymes. Además, el Gobierno ha elaborado unos vídeos explicativos de las medidas que tendrán que adoptar los establecimientos según el tipo de actividad. Y en la crónica deportiva, los equipos de fútbol profesional inician también su particular pretemporada tras este parón por el coronavirus. Esta ha sido la imagen de la tarde. La Unión Deportiva Las Palmas realizando su primera sesión en la ciudad deportiva con distintas medidas preventivas. Mañana será el turno ya para el Club Deportivo Tenerife. Pues vamos a empezar contándoles hoy esa deseada fase 1 de la desescalada en la que Canarias entra al completo ya desde este lunes. Fernando Simón ha afirmado que no ha habido discusión a la hora de determinar que Canarias se situase en esta nueva fase. Madrid, Miguel Vega lo acaba de decir en la rueda de prensa que continúa en Moncloa. Sí, junto con Canarias, 10 comunidades autónomas pasan al completo a la fase 1. Esto significa que podrán permitirse reuniones de grupos de hasta 10 personas y también abrir terrazas con ocupación de hasta el 50% y la apertura de comercios de menos de 400 metros cuadrados. Además, el ministro Salvador Illa ha confirmado que la movilidad ya no estará limitada a los municipios. A partir del lunes se podrá mover dentro de la misma isla. Este cambio de fase, según el coordinador del Centro de Emergencias, Fernando Simón, se debe a la buena evolución y a la espectacularidad que ha tenido la pandemia en el archipiélago, también a la capacidad potente de diagnóstico que posee el sistema sanitario. En esta ocasión, ser territorios aislados, ha dicho, ha jugado a favor para controlar la pandemia en las islas. Toda Canarias reúne las condiciones de sanidad y entra en la fase 1 el próximo lunes. El lunes que viene se propone que pasen de fase las 5 restantes, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. La evolución de la epidemia en las Islas Canarias, en la mayor parte de sus islas, no en todas, ha sido espectacular. Tuvo su momento de alta incidencia, pero lo cierto es que llevan ya muchas de las islas
un periodo relativamente largo sin tener ningún caso, teniendo un número de casos muy pequeño. Se podrá tener libre movilidad en cada isla. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado además que España controla la epidemia y lo importante ahora es mantenerla. La movilidad para las actividades de fase 1 queda restringida a la unidad territorial de referencia, en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, a las islas. Hemos conseguido, después de 8 semanas de mucho esfuerzo colectivo, controlar la epidemia y en esta etapa de desescalada lo más importante es que consolidemos este control de la epidemia. Con más prudencia que nunca, las islas arrancarán de forma parcial todas las actividades donde se podrá tener un contacto social de hasta 10 personas, se reabrirán los comercios, terrazas y hoteles, entre otros. Entre las 6 comunidades que no pasan de fase o lo hacen fraccionadamente está Madrid. El Ministerio considera que la comunidad no cuenta con la suficiente capacidad asistencial en la atención primaria y los datos epidemiológicos siguen siendo altos. El consejero de Sanidad ya ha confirmado que volverá a presentar la solicitud la próxima semana. La comunidad pretende contratar a más de 600 profesionales sanitarios para reforzar este sistema sanitario de salud primaria. Por lo tanto, Madrid podría pasar a la fase 1 junto con el resto de comunidades que no lo han hecho de forma al completo, si el Gobierno lo acepta el 18 de mayo. Aunque hace tan solo unos minutos el ministro de Sanidad ha confirmado que algunas regiones no han pasado y tendrán que esperar los 14 días para volver a presentar la solicitud. Gracias, Miguel. Y la situación aquí en Canarias continúa estable. Esos datos nos han permitido pasar a esa fase 1 a partir del lunes, pero la cautela es crucial, Carmelo Martínez, para seguir avanzando en la desescalada. Pocas variaciones, los datos que suministra diariamente la Consejería de Sanidad relacionados con el COVID-19, aunque es verdad que de ayer a hoy hay que lamentar un fallecimiento en Lanzarote que eleva la cifra total en las islas en 149. Son las personas que han fallecido de momento por la pandemia, esta pandemia mundial. También de ayer a hoy han aumentado las altas hospitalarias en el archipiélago, 20 más que elevan esa cifra total en 1.341 y dejando, por tanto, los casos activos en 761. Es la situación actual en las islas de cara a esa desescalada, de cara a esa fase 1 que se va a iniciar a partir del lunes en las islas y ya en el que van a estar todas las islas, sobre todo dejando claro que sigue siendo muy importante mantener esa distancia social, aunque se pueda mover más la gente, que haya más actividad. Todavía queda mucho por delante, pero es verdad que los datos que maneja ahora mismo la Consejería, la situación que se está viviendo ahora mismo en el archipiélago es bastante estable durante los últimos días. Vamos a hablar en directo con el portavoz del Ejecutivo Canario, también consejero de Sanidad, Julio Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero, gracias por atender nuestra llamada. Decía el coordinador estatal que ha habido poca discusión en esa mesa. Los números, la evolución de la pandemia estaba muy clara aquí en Canarias. Es verdad, nosotros hemos tenido bastante confianza en nuestras capacidades y en nuestros números desde que empezamos la discusión en sentido técnico, a mediados de la semana pasada, el jueves o el viernes, cuando propusimos abrir La Gomera, El Hierro y La Graciosa, y aunque también hemos tenido discusión de números y de datos a lo largo de estos días, el lunes, el martes, el miércoles y hoy, pero siempre hemos tenido, la verdad, confianza y optimismo, y es muy satisfactorio ver el reconocimiento que han hecho los profesionales de la salud pública y de la epidemiología, lo han hecho en público para toda España, de las capacidades del sistema sanitario de Canarias. Yo creo que lo primero que yo debo decir es que estoy muy orgulloso de los sanitarios, de los casi 30.000, entre números redondos, personas, hombres y mujeres que integran los efectivos del Servicio de Salud de Canarias, desde el celador o celadora recién incorporada, que parece que no aporta al conjunto, hasta el director del servicio. Yo creo que esta noche pueden tener una satisfacción especial.
Consejero, entramos en fase 1, pero hay algunas dudas. Le pido concreción. Estamos en tiempo de informativo para ser lo más breve posible. Franjas horarias siguen activas, pero el ministro ha dicho que mañana se va a emitir una orden ministerial con cierta capacidad para las comunidades para gestionar el uso de esas franjas horarias. Le pregunto si Canarias va a hacer algún cambio en las franjas que hasta ahora están vigentes para que la gente pueda salir a pasear, a hacer deporte o los menores de edad en su caso. Es posible que lo hagamos. Cuando vea la orden ministerial podré decirle el margen que nos queda. Nosotros habíamos propuesto que hubiera margen para ampliar o para restringir alguna de esas franjas horarias. Es una respuesta directa que puedo darle ahora, o para ordenarlas mejor. Cuando vea mañana el boletín oficial o esta noche, cuando se publique, podré contestarle con más claridad. Preguntarle también por los movimientos. A partir del lunes habrá movimiento entre municipios, no rige en Canarias la provincia, sí la isla, hablamos siempre entre islas. ¿Qué llamamiento hace a la población? Sobre todo porque una duda básica, ¿será obligatorio, recomendable el uso de la mascarilla en los vehículos particulares cuando dentro cada sector de la población se mueva en esa franja horaria en el vehículo para, bueno, trasladarse de un municipio a otro? En el interior del vehículo, un conductor individual no tiene obligación de llevar mascarilla. Otra cosa es que quiera hacerlo porque lo desea. Las mascarillas son obligatorias en ciertos casos y recomendables en otros casos. Cuando no se tenga la seguridad de que se puede mantener la distancia de seguridad, entonces hay que usar la mascarilla. Y en ciertas actividades y en ciertos casos es obligatorio. Tan importante como la mascarilla es lavarse las manos, mantener la distancia, lavarse la cara. Frecuentemente cuando se han tocado superficies que pueden ser sospechosas de contagio, utilizar un gel si se puede, respetar las normas. Mañana las veremos con detalle. En la página web del Gobierno hay una información bastante detallada con la que conviene irse familiarizando. Yo estoy seguro de que la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias harán uso de las normas con prudencia y con cautela y con cuidado. Y ya por último, responsabilidad individual, hablaba el ministro de ello, también el responsable coordinador de emergencias. Le pregunto sobre todo porque, bueno, Canarias a partir del lunes lo vamos a notar, la gente estará, usted decía el otro día, no hay virus en la calle presente porque ha estado controlado en hospitales y en viviendas particulares, pero sí va a salir gente a la calle que puede tener el virus dentro. Ahora iremos a buscarlo. Ahora iremos a intentar que si hay alguien que tenga el virus y no lo sabíamos, pero tiene algún síntoma, se localice y se intervenga y en su caso se aísle y se le haga una prueba, un análisis para comprobarlo. Pero en efecto, responsabilidad. Es importante para las personas el ganar movilidad y el ganar proximidad. También es importante para la economía. Ahora empieza a ser más importante la economía que la sanidad. La sanidad depende de todos, de nuestras capacidades sanitarias, hoy puestas de relieve y aplaudidas por lo reconocidas, pero también de la gente, como usted muy bien dice, en mi opinión. Pues consejero de Sanidad, también portavoz del Gobierno de Canarias, fase 1 este lunes, ojalá dentro de 2 semanas podamos contar que pasamos a la fase 2. Gracias y buenas noches. Muy bien, gracias a ustedes, buenas noches a todos. La entrada del archipiélago al completo ya en esa fase 1 este lunes nos ha dejado también distintas reacciones en las calles de todo el archipiélago. Muchos vecinos se alegran de pasar a esa siguiente fase, sobre todo pues para poder ver a familiares y también amigos, siempre respetando las medidas establecidas y la distancia social. Además, aquellos empresarios que han decidido reabrir sus puertas ya preparan sus locales. Sí, es una buena noticia porque bueno, en esta cafetería, que es una dulcería, también la gente puede venir a buscar los dulces, no solamente estamos dependiendo de la terraza. Me parece estupendamente la fase 1 para abrir, porque si no nos metemos en muchas deudas. Quizá ver a la familia y a algún amigo. El lunes ya podemos venir, sentarnos en la terraza, poder disfrutar. Los amigos, la terracita, exactamente, un cafecito. Canarias va a ser el primer destino del primer vuelo libre de COVID-19 con pasaporte sanitario de todo el mundo. Esto lo ha autorizado ya la Organización Mundial del Turismo. Los alojamientos turísticos se preparan, de hecho, para un protocolo específico donde se detallan esas medidas de protección para clientes y para trabajadores.
La innovación tecnológica permite que Canarias pueda recuperar su principal motor económico. Será el archipiélago el primer destino de un vuelo piloto con pasajeros monitorizados por una aplicación sanitaria segura para corroborar que se está libre de COVID-19. ¿Cuándo? Pues está previsto que se produzca el próximo mes de julio. Antes, los hoteles se preparan para acoger a sus huéspedes. La principal medida de seguridad en los recintos hoteleros, el distanciamiento social. Los trabajadores deben utilizar métodos de protección y a los clientes se les tomará la temperatura a la entrada del establecimiento con un termómetro sin contacto. En los ascensores no podrán permanecer distintas unidades familiares, salvo que se utilice la mascarilla. En las habitaciones no habrá ni detalles de bienvenida ni minibar, aunque sí servicio de limpieza siempre y cuando el cliente la haya abandonado. Se limitará la estancia en zonas comunes y desaparecen los buffets libres. También objetos de uso común como las vinagreras. Al finalizar la estancia, llaves y tarjetas serán depositadas en un recipiente con desinfectante. El comercio es uno de los sectores afectados por esta situación. El gobierno canario ha puesto en marcha un espacio online, también vídeos explicativos para informar a los negocios. Elena Diez, de las medidas preventivas y de seguridad de la fase 1. Sí, desde hoy los comerciantes podrán conocer a través de la página del Gobierno de Canarias cuáles son esas medidas que deberán cumplir para poder abrir sus puertas. Se explica de manera detallada cuáles son esas medidas de prevención y de seguridad que deberán adoptar en la fase 1. Estos vídeos ayudan a conocer cuáles son estas medidas tanto generales como específicas para cada negocio. Por ejemplo, en las joyerías, cuando nos vayamos a probar una pieza, deberemos desinfectar aquella zona donde la vayamos a poner. Por otro lado, los libros que devolvamos deberán ser apartados al menos 14 días, ya que antes no se podrán desinfectar. Y a todos lados también deberemos entrar con guantes. Y aquí en Canarias la apertura de las terrazas, próximo lunes, con aforo de la mitad, 50%, está generando incertidumbre también en el sector, porque hoy los empresarios de bares y de restaurantes han advertido que en el escenario, dicen, más optimista, solamente van a levantar la persiana el 35% de los negocios. Estamos muy preocupados porque el sector de turismo y de hostelería en Canarias genera casi 400.000 puestos de trabajo, que muchísimos negocios tienen 4 o 6 mesas, el 50% del aforo serían 3, 2, 4 en muchos casos, con lo cual es inviable la apertura de esos negocios. Y después de 2 meses el culto religioso también pasa a estar permitido. Esto significa que las iglesias volverán a abrir sus puertas a partir del próximo lunes 11 de mayo. En algunas islas, caso de Tenerife, ya se preparan para la reapertura. Desinfección, limpieza a fondo de los templos y se habilitan las zonas de las que se podrán hacer uso. Se pide a los fieles que cumplan las medidas de seguridad que se van a extremar durante la celebración de las misas. Para garantizar que se mantiene la distancia obligada, se ocupará un banco, el siguiente estará libre y así sucesivamente. Pediremos que mantengan la mascarilla y los guantes puestos, excepto en el momento de la comunión, que no se den la paz de forma física, sino con una inclinación. Desde que se decretó el estado de alarma, los cementerios han estado cerrados. Durante este tiempo no ha sido posible acudir a ellos a rezar, ni a cambiar flores, ni a limpiar los panteones. Una situación que cambiará al entrar en la fase 1. Ya sucede en La Gomera, donde están abiertos los Campos Santos en San Sebastián o Valle Gran Rey. En otras islas como Fuerteventura, el Ayuntamiento de Antigua ya ha anunciado la reapertura de estos espacios para el próximo lunes, aunque será con restricciones. El aforo se limitará a 1/3 y se deberán mantener las medidas de distanciamiento físico en el interior. La próxima semana ya se abren los cementerios. Nosotros hemos estado todo este tiempo pues manteniendo el cementerio como se tiene que mantener. A partir del lunes lo que pido a la gente es que venga, pero que vengan, no vengan todos juntos, sino venir poco a poco. Pondremos una persona aquí para ir controlando, porque el confinamiento todavía está. Durante este confinamiento, muchos han tenido que despedirse de sus familiares fallecidos a distancia. En la fase 1 ya será posible acudir a velatorios y funerales con aforo limitado. 15 personas como máximo en espacios libres y 10 en espacios cerrados. Este aforo aumentará en la fase 2 y crecerá en la fase 3, aunque seguirán vigentes todas las medidas de seguridad y de autoprotección.
Los cabildos ya plantean cómo adaptarse en el ámbito cultural. El Cabildo de Tenerife, además, recuerda que se van a devolver los abonos y las entradas de los actos y espectáculos por las vías a través de las que fueron compradas. La actividad cultural se irá adaptando a las diferentes fases y a los aforos permitidos. Desde este lunes se podrá en todas las islas la apertura de bibliotecas para préstamo y lectura en sala con limitación de aforo, actos y espectáculos de menos de 30 personas en lugares cerrados, también al aire libre de menos de 200 personas siempre y cuando sea sentado y manteniendo las distancias. Los museos abrirán sus puertas con control de aglomeraciones. También habrá turismo activo y de naturaleza para grupos limitados y se permitirá la producción audiovisual y el rodaje de cine y series. El primer día que sea posible, no porque la norma lo permita, sino porque además nosotros aseguremos todas las condiciones, abrir el TEA significa terminar la instalación de exposiciones que iban a abrir justo la semana posterior a la declaración del estado de alarma, ¿no? El acceso se hará solamente por una puerta, la salida por otra. Si hace falta usar guantes o mascarilla, se dirá, pero lo normal es que lo que se garantice sea la distancia física. El Auditorio de Tenerife y la Orquesta Sinfónica establecen el 25 de junio para reanudar la actividad. El Cabildo ha informado que aquellas personas que hubieran adquirido entradas para los espectáculos cancelados o tuvieran abonos recibirán la devolución del coste de la localidad. Gobierno, sindicatos y también la patronal de empresarios han alcanzado un preacuerdo para prorrogar los ERTEs, los de fuerza mayor, hasta que termine, hasta finales del mes de junio, por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos, que se va a extender hasta el 31 de diciembre. La prestación por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos se extiende, por lo tanto, hasta final de año. Fase 1 de desescalada y emprender así este camino hacia la nueva normalidad. Obviamente será el criterio y la evidencia científica quienes determinarán estos ritmos de la desescalada. Que nadie quede atrás. Proteger a las empresas, a las pequeñas empresas, a los autónomos, es proteger a los trabajadores. En definitiva, es proteger la economía. Entre 400, quizás 500 millones de euros podría recibir Canarias del Estado a fondo perdido, a cargo de esa partida extraordinaria de 16.000 millones de euros anunciada por el Gobierno de España para la reconstrucción. Hoy el presidente de Canarias ha avisado de que un segundo confinamiento sería letal, ha dicho, para Canarias. Ángel Víctor Torres participó en un foro debate con su antecesor, ahora senador Fernando Clavijo. Canarias da por hecho que Madrid le permitirá usar los 300 millones de superávit, pero considera más necesario el visto bueno al endeudamiento. Además, ya ha cuantificado cuánto le correspondería del fondo de 16.000 millones de euros aprobado por el Gobierno central. Los cálculos iniciales que hemos hecho del Gobierno de Canarias pueden correspondernos entre 400 y 500 millones de euros. Peleamos por más. En un foro de debate, el senador y expresidente Fernando Clavijo reclamó a Madrid y Bruselas ayudas para lograr la reactivación. Canarias, como región ultraperiférica, somos una de las 9. Tenemos que hacer lobby junto con Francia y con Portugal para que las RUP tengamos una respuesta a la altura que se merecen los ciudadanos de Canarias. Torres confía en que el lunes todas las islas inicien la fase 1, pero siempre con las garantías sanitarias. Aquí el gran miedo, y por eso hay que ser muy precavido, es que tengamos que volver a confinarnos. Eso sería ya esto es dramático, pero volver a confinarnos sería letal, definitivo, ¿no? Clavijo pidió incentivos públicos para las compañías aéreas. Va a ser irremediable que haya inyección de dinero público a las aerolíneas como aerolínea, pero nosotros también como Canarias incentivar con dinero público, porque otros destinos turísticos lo van a hacer, el establecimiento de algunas líneas. Torres y Clavijo coincidieron en la importancia de la unidad de acción para abordar la reconstrucción. Y el 15 de mayo se va a celebrar el primer pleno presencial en el Parlamento de Canarias desde la crisis que ha desatado el COVID-19. La Cámara Regional también se está preparando para este regreso a la actividad. Solamente va a asistir un tercio de los diputados. El Parlamento se prepara para la nueva normalidad. GEL, mamparas y distintas indicaciones evidencian ya unos cambios que también serán internos a través de una modificación de las normas de funcionamiento de la Cámara. La modificación del reglamento permita la presencia a través de medios audiovisuales en tiempo real
y con la posibilidad además de voto. El primer pleno será el próximo viernes 15 de mayo y solo podrán ocupar el salón 25 diputados y 3 miembros del Gobierno. Ese día asisten el presidente, el vicepresidente y el consejero de Sanidad. Prevemos que esta situación, independientemente de que mejoremos la conectividad y el hospedaje, se va a prolongar en el tiempo, al menos en cuanto al distanciamiento social. Por lo tanto, el Parlamento lo que ha pretendido es buscar una solución que al menos nos permita funcionar con plenitud. Ya se ha marcado también en la agenda otro pleno para los días 19 y 20 de mayo. El Hierro sigue sin novedades en cuanto al número de contagios. La isla continúa libre de COVID-19. Avanza un día más Aroa Cano hacia esa nueva normalidad. Sí, día 5 de la desescalada en el Hierro y la situación se mantiene igual, con 3 casos acumulados. Y tras la flexibilización del confinamiento decretado por el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de El Pinar ha abierto las zonas de baño de La Restinga y Tacorón para el baño de personas mayores de 14 años. También ha reservado una franja horaria para el baño de personas mayores o vulnerables a partir de las 6 de la mañana y hasta las 11. Recordamos que solo se puede hacer uso de esas zonas para el baño y están prohibidas otras actividades como coger el sol. También sigue vigente el distanciamiento social de 2 metros para entre todos seguir contribuyendo a frenar esta pandemia global. Lo más importante sobre todo es seguir protegiendo a las personas más vulnerables, porque aunque de momento se supone o no hay COVID en el Hierro, bueno, no sabemos si mañana puede haber. No puedes quedarte un rato para secarte, ni coger sol, ni ponerte a leer, ni pararte a hablar con otra persona, sino ir, nadar e irte. 17 personas han muerto de COVID-19 en las residencias de Canarias, 16 en Tenerife, 1 en Gran Canaria y la mayoría en centros que son privados. El Gobierno canario asegura que a pesar de la pérdida de ingresos por esta crisis sanitaria no va a recortar en dependencia. El Ejecutivo ha acordado junto con los cabildos que se amplíe ese plan de infraestructuras sociosanitarias. 17 personas con COVID-19 han fallecido en las residencias canarias, la mayoría en centros privados. Las obras en al menos 11 infraestructuras sociosanitarias de 5 islas han quedado paralizadas también por la crisis sanitaria. Cabildos y Gobierno canario deciden el futuro modelo de atención a las personas mayores. Ver otras alternativas que no sean grandes centros e infraestructuras para poder atender a esas personas. También se puede hacer una atención domiciliaria, que también es otro modelo por el que esta consejería quiere apostar. El segundo plan de infraestructuras sociosanitarias ha contado hasta ahora con 165 millones de euros. Gobierno y Cabildos han acordado prorrogarlo y mantener la inversión a pesar de la pérdida de ingresos por la crisis sanitaria. Tenemos claro que dependencia y discapacidad son 2 ámbitos en los que no se va a recortar. No se puede recortar y no se va a recortar. Este lunes está previsto que se retome la atención domiciliaria y será en la fase 2 de desescalada cuando vuelvan a abrir sus puertas los centros de día. Hablamos de conciliación familiar, laboral también. Una treintena de escuelas de apoyo familiar para niños de entre 6 meses y 12 años se preparan para abrir sus puertas a partir del 25 de mayo. Son ludotecas disculpen, y también escuelas infantiles privadas que tienen preparados ya sus protocolos sanitarios. La entrada se hace de forma escalonada, se reducen las plazas y tienen que proveer geles desinfectantes, entre otras medidas de prevención. Es un servicio de acogida para jugar, para aprender de manera diferente. Luego tenemos comedor escolar, ¿vale? Luego tenemos acogida tardía. Muchos tienen actividades extraescolares como baile, como teatro, como inglés. Muchos ni siquiera cerrarán en agosto por el tema de la conciliación y la demanda de que muchas familias ya no tendrán vacaciones en agosto. Y Canarias abre el plazo para solicitar esas ayudas al alquiler. El Gobierno ha ampliado un 51% este presupuesto, que se sitúa en un total de 8 millones de euros. Los inquilinos no van a tener que devolver ese dinero. La demanda de este primer día ha colapsado el sistema. Un máximo de 900 euros mensuales durante 6 meses. Canarias destina 8 millones de euros de ayuda directa al alquiler por el coronavirus. La alta demanda ha colapsado durante horas la web del Instituto Canario de la Vivienda el primer día de plazo para presentar las solicitudes.
Podrán beneficiarse de las ayudas aquellos inquilinos en situación de desempleo, en un ERTE, que hayan tenido que solicitar una reducción de jornada o que hayan sufrido una pérdida sustancial de ingresos. La unidad familiar no debe ingresar más de 1.613 euros brutos al mes y el importe del alquiler, incluidos los gastos, no podrán superar el 35% de los ingresos. Las solicitudes se pueden presentar desde este viernes 8 de mayo hasta el 30 de septiembre, inclusive vía telemática a través de la web del Instituto Canario de la Vivienda. En caso de no disponer de recursos, se puede realizar vía telefónica a través del 012. En Lanzarote hay que lamentar a la sexta víctima mortal que se cobra el COVID-19. Es una mujer a la que José María de Pais se le había dado ya el alta médica. Exacto, no muere por coronavirus, pero al haber sido COVID positivo entra dentro de la estadística. De esta manera ya son 6 las personas que han perdido la vida por esta enfermedad en la isla de Lanzarote. Esta última, una mujer de 84 años de edad, residente en el municipio de Tinajo. Las malas noticias no quedan ahí porque después de 13 días sin detectar ningún contagio nuevo en Lanzarote, los test han dado un nuevo positivo. De esta manera, las autoridades sanitarias señalan que no hay que bajar la guardia y hay que extremar las medidas de precaución para evitar nuevos contagios en Lanzarote. Y La Palma ya tiene sus datos actualizados de afectados por COVID-19 después de actualizar las últimas muestras de los últimos 2 días. 2 nuevos casos, Javier Sánchez, eso sí, casos los 2 asintomáticos. Una persona en preoperatorio y un trabajador no sanitario del hospital. A ello hay que unir un alta que deja los casos activos en La Palma en 30, con 27 personas bajo control médico en sus domicilios y 3 personas en planta en la unidad de medicina interna del Hospital General. La isla trata de trabajar en otros frentes más allá del coronavirus, por ejemplo, en aquellos espacios naturales que se encontraban castigados por el paso de personas. Es el caso, por ejemplo, del entorno del Teneguía y del Roque Teneguía, que ahora mismo van a contar en breve con un proyecto de protección para mejorar su estado. Una de las primeras medidas que vamos a tomar va a ser renovar toda la cartelería existente para informar al visitante sobre las condiciones de uso del espacio. Vamos a viajar ahora hasta el otro lado de Canarias. José Díaz, así se llama el director de la ONG Educa Nepal, que acaba de aterrizar aquí en Canarias y nos va a contar la situación que ha vivido en este país con un bajísimo número de afectados de COVID-19 pese a su cercanía con la India. Con una población de más de 28 millones de habitantes, Nepal no supera el centenar de afectados. Los recuperados son más de 30 y no hay ningún fallecido. Un país que no tiene los recursos de sanidad que tiene, por ejemplo, España o otros países occidentales. Y desde el 23 de marzo cerraron el país, cerraron el aeropuerto y está la gente confinada. Entonces, esa es la medida que está utilizando el gobierno. Y el hecho de que haya tan pocos casos, pues bueno, tampoco se sabe si es cuestión de que no los haya o que no han sido detectados porque apenas se están haciendo test. Yo llegué de Nepal hace 2 días en un vuelo de rescate organizado por la Embajada francesa y en coordinación con la Embajada de España en la India, en Nueva Delhi. Se han organizado varios vuelos para sacar a todos los turistas que estaban en Nepal y yo prácticamente me esperaba hasta el último porque quería estar cerca de las niñas que tenemos acogidas en Nepal y empezar a coordinar la ayuda de emergencia que estamos haciendo a la gente que ha perdido sus trabajos y gente que depende del jornal diario que ganan, del 1 o 2 euros que ganan al día. Y bueno, se pudo poner en marcha la ayuda de emergencia antes de venirme, coordinándonos con las autoridades municipales. Seguiré en comunicación con el personal nuestro, seguiremos coordinando la ayuda de emergencia, seguiremos con las niñas confinadas hasta que poco a poco la situación pues vaya mejorando. A nivel global, desde que comenzaba toda esta pandemia, se han registrado más de casi 4 millones, 3.900.000 casos, 6 de cada 10 siguen todavía activos, más de 1.300.000 enfermos se han recuperado, es el 30% del total de los pacientes. El peor dato sigue siendo el de las muertes, más de 270.000 personas.
El Eurogrupo ha acordado cómo se pondrá en marcha el acceso al Fondo de Recuperación. Cada país podrá pedir hasta el 2% de su Producto Interior Bruto, que en España supone aproximadamente 24.000 millones de euros. No habrá vigilancia, no hay que temer apariciones de hombres de negro y el dinero se podrá dedicar a resolver cuestiones relacionadas directa o indirectamente con la pandemia. La única condición es que se trata de un crédito con vencimiento a 10 años. Es un pilar fundamental para poder construir el futuro tras el coronavirus, un futuro cuyas características están por descubrir. El filósofo, sociólogo y antropólogo francés Bruno Latour propone frenar el desconfinamiento con el propósito de construir una sociedad en el que el objetivo principal sea frenar el cambio climático por encima de los intereses económicos. La Organización Mundial de la Salud no llega tan lejos en sus recomendaciones, pero sí insiste en la necesidad de una desescalada prudente para evitar retrocesos. Tal vez por eso, por un exceso de responsabilidad para aprovechar para hacer deporte y sacar al perro a la vez, este ciudadano británico se dedica a pasear por las calles vacías de su ciudad con su mascota a la espalda. Vamos a seguir por el mundo. Estados Unidos, como saben, es el país más afectado por la pandemia ahora mismo y Nueva York es el estado más castigado. Le preguntamos a Celia Mendoza. Cuéntanos, Celia, ¿cuál es la situación allí? El gobernador Andrew Cuomo afirmó en su última conferencia de prensa que las nuevas hospitalizaciones e intubaciones por coronavirus han disminuido en el estado de Nueva York. Esto tras indicar que en las últimas 24 horas reportables se registraron 231 muertes por COVID-19. El mandatario aseguró que las cifras están descendiendo a nivel doloroso y lento y dirigió su atención a las dificultades que enfrentan muchos neoyorquinos debido al estado de pausa. Explicó que su administración prohibirá cualquier cargo por mora en el alquiler y permitirá que los inquilinos usen sus depósitos de seguridad para pagar el alquiler de sus residencias. También extendió la prohibición estatal de los desalojos hasta el 20 de agosto. Cuomo aseguró que su administración también está trabajando en un programa de asistencia con los bancos para los propietarios. Y la ciudad de Nueva York ofrecerá a partir de la próxima semana una prueba gratuita de anticuerpos por COVID-19 con un plan que permitirá que hasta 140.000 personas se hagan la prueba para ver si han tenido el virus. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Televisión Canaria. Y muchos están pensando ya en ir a la playa, con la desescalada en marcha. Los ayuntamientos están estudiando cómo se va a distribuir ese espacio en la arena para respetar al máximo posible las medidas sanitarias. El Ayuntamiento de Mogán, en el sur de Gran Canaria, ya tiene su propuesta para cuando la situación lo permita. El consistorio ha ideado una división de la playa de Mogán en 4 sectores representados por colores para salvaguardar las distancias de seguridad. Desde el Ayuntamiento de Mogán estamos trabajando en una propuesta de medida conjuntamente con la Ordenación del Litoral del Gobierno de Canarias, que es en realizar diferentes sectores en todas las playas del municipio. Aquí tenemos varios ejemplos de ellas. Una es pues estas parcelas que están perimetradas en un cuadrado de 2,5 metros por 2,5 metros, que hace un total de en torno a 5 metros cuadrados para las parejas, y otro tipo de sector un poquito más amplio de 5 metros por 2,5 metros, que hacen un total de unos 12 metros cuadrados y medio para familias de 4 o 5 miembros. Además, van a ir distanciadas unas parcelas de otros en pasillos de 2,5 metros, que serán los canales de acceso o bien para el baño en la playa o bien para abandonar la misma, y también sectores para las hamacas. Hay que destacar que la presencia de hamacas con este tipo de propuesta de ideas se reduce en un 50%. Bueno, la playa que nos espera. Primeros 5 días de fase 1 también en La Gomera. Muchos empresarios han vuelto a su actividad en los negocios, pero han sido 2 meses de cierre, se nota, y para compensar esas pérdidas de ingresos, el Cabildo ha aprobado hoy, lo ha hecho una línea completa de ayudas. Yurena Goya está destinada a más de 1.600 empresas. Sí, el Cabildo ha aprobado este viernes las bases para las ayudas extraordinarias de compensación para autónomos, pymes y trabajadores del sector primario. Se destinarán 3,3 millones de euros para la recuperación del tejido económico de la isla. Es una medida excepcional destinada a más de 1.600 empresas que hayan cesado su actividad o hayan tenido importantes pérdidas en los últimos 2 meses. Los interesados pueden presentar las solicitudes en un plazo de 15 días hábiles una vez esas bases se hayan publicado en el boletín oficial de la provincia. La tramitación
tramitación luego será a través de un sistema telemático simplificado. El objetivo del Cabildo es reducir plazos para agilizar el abono de esas subvenciones que ayuden a las empresas a recuperar su actividad productiva. Espero que con ello contribuyamos en la fecha y los meses más difíciles que son de aquí a final de año, contribuyamos a animar el tejido empresarial y que lógicamente entre todos podamos contribuir a que de aquí a final de año la economía vaya recuperándose. Fuerteventura sigue sin registrar positivos. La isla lleva más de 2 semanas ya sin esos nuevos contagios y solamente un caso, Cristina Falcón, uno que permanece activo ahí en la isla. Así es, por tercer día consecutivo la isla se mantiene solamente con un caso activo. El paciente se encuentra ingresado en la unidad de medicina intensiva del Hospital General de Fuerteventura. Desde hace 16 días no se registran nuevos contagios. En las últimas horas se han analizado 103 muestras y todas han dado negativo. Hasta el momento y desde que comenzara la pandemia en la isla Majorera se han registrado 44 casos confirmados, de los cuales 43 personas ya se han curado de la enfermedad, una tendencia descendente que ya hace pensar en las próximas fases de la desescalada para la que muchos ya se están preparando, eso sí, sin bajar la guardia. Bueno, sepan de cara ya para este fin de semana que empieza que varias calles de Santa Cruz de Tenerife se van a convertir en peatonales en un horario determinado. El objetivo es que los vecinos tengan más espacio para practicar deporte o para pasear, respetando esas normas de distanciamiento social. Los peatones van a poder utilizar la Avenida Marítima, la Plaza de España y Avenida Francisco Larroche, los carriles en sentido San Andrés. Otras zonas que podrán ser ocupadas por los peatones son las del Parque de la Granja, 2 calles de Añasa, también de Ofra y de La Gallega. Los horarios van desde las 7 a las 10 de la mañana y también de 6 a 8 de la tarde. Para que los chicharreros y chicharreras puedan regresar a los espacios públicos, puedan estar en los espacios públicos en las mejores condiciones posibles y con los espacios de seguridad suficiente. Estamos planificando no solo la fase de la movilidad sostenible por la desescalada, sino planteamos en los próximos 6 meses una reestructuración de la movilidad urbana en Santa Cruz de Tenerife derivada de las nuevas condiciones sanitarias. Eso en Santa Cruz, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha facilitado alojamiento a más de 300 personas que no tenían hogar durante todo el confinamiento. Desde el comienzo del estado de alarma, el Ayuntamiento duplicó sus recursos alojativos para dar atención a 150 personas más de lo habitual. Hemos tenido que ampliar a 300 plazas este tipo de dispositivos, no solo con los permanentes, sino con los 3 dispositivos nuevos que hemos abierto y con otro itinerante para aquellas personas que voluntariamente no quieren acceder a este tipo de centros. El trabajo que se hace por parte de los profesionales es inmenso. Esta semana tenía que haberse celebrado el 6º encuentro de coros escolares de Canarias que organiza la Consejería de Educación y participan en él un gran número de centros de todo el archipiélago. El coro del Colegio Alcarabaneras en Las Palmas de Gran Canaria no quería dejar en el olvido todo el trabajo realizado. Y ese trabajo lo han plasmado en este vídeo, en el que con la música del piano de su directora, Emma Rodríguez, 26 de sus miembros interpretan desde sus casas el tema Duerme Pequeño Mar. Es una forma de canalizar también las emociones a través de la música en este tiempo de confinamiento y un recuerdo también para las familias. Me ha dado la oportunidad de visibilizar un trabajo que no solo se hace en el Colegio Alcarabaneras, se hace en muchísimos colegios públicos de todas Canarias, que están trabajando, gracias a sus maestros y maestras de música, por dar una formación musical de calidad a pesar del poco tiempo que se le dedica. Y hoy nos paramos en la península de Jandía, en Fuerteventura.
El Parque Natural de Jandía es un área desértica protegida con rango de parque natural desde 1987. Se encuentra en la península de Jandía, en el extremo sur de Fuerteventura. Constituye además una de las 3 grandes penínsulas del archipiélago canario. En su recorrido por la costa nos encontramos desde el viejo faro de la punta de Jandía, pasando por sus kilométricas playas de agua color turquesa y donde más incidencia ha tenido el confinamiento. Así se aprecia desde el aire. Así desde la arena. Nos encontramos en la playa del Matorral, una de las más visitadas en el sur de Fuerteventura. Desde que se decretó el estado de alarma, este es el aspecto que presenta completamente vacía, sin presencia de bañistas. El ruido de los turistas ha dado paso ahora al silencio. Aquí ahora solo se escucha el sonido de la naturaleza. La península de Jandía es un entorno natural de alto valor paisajístico en el que podemos encontrar desde grandes playas de arena blanca hasta acantilados costeros, bajillos rocosos, fondos marinos de alto valor. Una de las aves que se aprovecha de esta disminución de la presión antrópica en las playas es el chorlitejo patinegro, el único ave limícola que se reproduce en lugares como este. Ha tenido mucho más espacio donde colocar los nidos sin que sean molestados por el tránsito continuo de personas. La península de Jandía, además de albergar macizos o playas kilométricas de arena blanca, cuenta además con este espacio natural de interés científico, el Saladar de Jandía. Aves y flora llenan de vida este humedal. En esta variedad de ambientes viven tantas especies de plantas y animales que desde un punto de vista político se considera que la península de Jandía es uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa. Un confinamiento que nos ha recordado la verdadera dimensión de la belleza de la península de Jandía. Y vamos a ver ahora la otra crónica de este viernes. No estamos para grandes fiestas, pero podemos aplaudirnos y sonreír porque a partir del lunes 11 de mayo hay cambios. Sí, Canarias al completo cambia de fase. Y a esa fase se llega por todos, también por esa sanidad pública que por fin sustituye a las banderas en los balcones. Una sanidad que en definitiva tenemos que defender día a día. Día a día también en esta nueva era llena de rayas, de líneas, de marcas, porque ahora que lo vamos a medir todo, midamos que esa sanidad pública sea intocable. Supone un nuevo reto en donde tenemos que plantearnos nuevas formas de trabajar. Trabajar o no es la gran duda desde este lunes para muchos, para aquellos que deben adentrarse e intentar acabar con estos desiertos comerciales. Solo van a abrir el 35% de los negocios el próximo lunes. Un lunes en el que también abre algo la cultura, los museos y bibliotecas. Leamos, y si compramos, encargar solo al librero de tu barrio. La cultura, si tiene un valor, es el de crear sociedad. Una sociedad que hoy hace 75 años renació de las cenizas de la más terrible guerra que ha vivido este planeta. Pero hasta en esos durísimos momentos algo nos faltó. El humor lo puede todo. El humor es una herramienta indispensable. Tengo tanto tiempo que no me da tiempo de hacer nada. Tenemos tiempo para sonreír, que es hacer mucho con tan poco. Y aunque el amor ahora parezca un imposible, enamórate de mí. Vamos a enamorarnos de nosotros, de estas playas de Jandía, porque el amor es descubrir secretos impensables. La península de Jandía es uno de los lugares con mayor biodiversidad de Europa. Es un inmenso espacio con pequeños habitantes, un lugar para que vibremos. Con estas vibraciones acaba una semana en la que poco a poco vamos dejando atrás la oscuridad para adentrarnos en una luz que no sabemos qué va a iluminar, pero que seguirá apareciendo quizás a la espera de que por fin encontremos el camino. Y ahora otro atardecer, en este caso desde el sureste de Gran Canaria, con el que les decimos hasta ahora mismo. Se trata de la avenida de Canarias en vecindario en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, con toda su actividad y su bullicio. Las imágenes las grabaron Débora Santana y Rafael Marrero. Un minuto y estamos de vuelta enseguida con la actualidad deportiva.